Lo mejor de la música nacional e internacional. Give your body up to the music. Noticias, espectáculos, sociedad, salud, actualidad, redes sociales y mucho más. Desde Hacienda La Muralla, número 403, Jardines de la Hacienda, en el corazón de la República Mexicana, Santiago de Querétaro, Querétaro. smradio.com.mx, tu vida online. SM Radio, contenido inteligente. Muy buenas tardes. Estamos en este martes en una emisión más de En Voz Alta, un programa coproducido por SM Radio y en lalupa.com. Hoy tenemos un programa especial, un poco alejado de la política, que a veces es el tema recurrente en Voz Alta, y más cerca de lo social, de los aspectos sociales. Vamos a tratar de dar respuesta a una pregunta. ¿Es México un país racista y discriminatorio? Bueno, para abordar este tema tan interesante, tan polémico, tan controvertido, tenemos como siempre una mesa de superlujo. Nos acompaña la doctora Roxana Ábalos. Ella, como saben, es presidenta de la Defensoría de los Derechos Humanos del Estado de Querétaro, y bueno, tiene una gran currícula. Ella trabajó, muchos no lo saben, pero trabajó como defensora de los derechos universitarios en la UNAM durante 10 años. Ella además durante 24 años ha impartido asignaturas universitarias. Actualmente imparte el Derecho Internacional Privado. Bienvenida, doctora Ábalos. Muchas gracias, muy amables. Les agradezco la invitación. Y bueno, nada más aclaro, estuve 10 años en Defensoría de Derechos Universitarios, 4 años como abogada asesora y 6 como defensora adjunta. Perfecto, muchas gracias por la aclaración. Nos acompaña también Patti Valle. Patti es una deportista paralímpica desde hace 22 años, más de 2 décadas. Ella es poseedora de 11 medallas, 4 de ellas de oro. Ella ostenta un récord mundial en 50 metros mariposa y además es ganadora del Premio Nacional de Deporte 2007. Patti, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación. Y tenemos aquí también a nuestro viejo conocido, colaborador de enlalupa.com, Josué Quino. Todos lo conocemos como un activista por los derechos humanos, pero Josué practica el teatro desde 1970. Era un niño casi cuando lo practicó. En 1985 Josué ganó el Premio Nacional de Teatro. Ha escrito él 33 obras de teatro. Y en 1996 él funda Teatro Isida. Teatro Isida utiliza este arte del teatro como un medio para concientizar, para prevenir el VIH. Josué, bienvenido. Muchas gracias, amigo, muchísimas gracias. Y ¿sabes qué? Es un placer estar aquí contigo, pero también es un placer estar con estas mujeres que de verdad han hecho historia en México. Gracias. Así es, como lo dije al principio. Sí. Se trata de una mesa de superlujo, Josué, ¿no? Sí. Y vamos a abrir con esta pregunta de si México es un país discriminatorio y racista. El éxito de la película Roma de Alfonso Cuarón, esto reciente, pues puso sobre los reflectores este punto, este aspecto, con todos estos insultos, con todas estas descalificaciones que recibió Yalitza Aparicio, la protagonista principal, por el hecho de ser una indígena oaxaqueña y tener piel morena, ¿no? Eso fue
suficiente para que en las redes sociales se fueran contra ella, ¿no? Así es. Entonces, esto nos pintó como un país profundamente racista, y no es nuevo. Este es quizá el episodio más reciente, pero no es nuevo. Yo recuerdo un episodio de 2012, cuando un automovilista en Guadalajara ve a una niña rubia vendiendo chicles, y entonces la levanta, la lleva a la policía. Si se hubiera tratado de una niña morena, no hace eso. Claro que no. La lleva a la policía y acusa a sus padres de secuestro. Sus padres eran morenos, ¿no? Eran morenos de cabello oscuro, y por eso él pensó que eran delincuentes, nomás por eso, por el hecho de serlo, ¿no? Doctora Ábalos, empiezo con usted. ¿De dónde viene este racismo tan acentuado? ¿Es posible hablar de un tema estructural? Yo creo que sí. Aquí, bueno, tenemos que recordar, empezando con la pregunta, ¿es México un país racista? Sí, sí lo es. Aunque de hecho, y es más, en el discurso dice que no lo es, pero de hecho y en una realidad cotidiana lo es, y tan lo es que además de todo les pregunta usted a las personas, ¿son ustedes racistas? Dicen que no, y lo son, inconsciente, pero lo son. Estamos hablando, y hay que recordar la historia de este país. Momento de la conquista, justamente cómo tratan los españoles a los indígenas que se encontraban asentados en las nuevas tierras, ¿no? Pero es más, inclusive había hasta un catálogo de razas en donde se establecía, por ejemplo, los españoles, los criollos, o sea, hijos de españoles, pero nacidos aquí. Estaban los mestizos, los zambos, patizambos, y toda una serie, una clasificación. Eran como 50, 60. Pero bastantes, toda una clasificación de personas diferentes, o sea, nadie era igual. Al día de hoy, por ejemplo, todos señalamos que hombres y mujeres somos iguales ante la ley, pero ahí era un cuadro, y no recuerdo ahorita el museo porque traigo tanta información en la cabeza que se me olvida. La Ciudad de México, el Museo de la Ciudad de México. Exactamente. Ahí está el retablo donde está precisamente esa clasificación, y dice uno, ah, caray, aquí no hay precisamente igualdad. Y claro, venimos arrastrando todo eso, ya no hablamos de años, hablamos de siglos de arrastrar esto. Es estructural, es algo que se fue estableciendo, que se trae en la cultura, ¿no? Que se establecía de padres a hijos el señalar, no somos iguales, nadie es igual. Entonces sí es un problema de costumbres, pero no quiere decir que sea imposible de erradicar. Que cuesta mucho trabajo, sí va a costar mucho trabajo, pero si pensamos, por ejemplo, cómo vivimos al día de hoy, cómo se ha visibilizado la situación a como estábamos hace 50 años, nada que ver. Sí hay cambios, que todavía falta sensibilizar a las personas para señalar y que comprendan lo que es la esencia de la igualdad de las personas. Sí falta, porque inclusive aunque las personas digan yo no discrimino, sí considero que todos son iguales. Acaba usted de mencionar el ejemplo de Yalitza Aparicio. O sea, inclusive alguna vez escuché un comentario de otra actriz, no voy a decir el nombre, que señalaba, sí, me hizo recordar que pobrecitas, yo tenía una igual en mi casa, o sea, perdón, o sea, como si fuese una cosa. Entonces, mejor, como dicen, no hablen, porque nada más la riegan en ese sentido, ¿no? Entonces creo que sí hay un problema ahí, y bueno, eso es parte de nuestro trabajo, luchar tratar de resolver ese problema, utilizando todos los medios que sean necesarios para visibilizar, primero sensibilizar y educar a las personas en la igualdad, en una igualdad real. Se habla mucho de que el movimiento zapatista, por ejemplo, visibilizó este problema, ¿no? Uh-huh. Cuando se levantan armas y cuando lo demuestra como un país profundamente desigual, un país profundamente racista. Así es. ¿Sirvió de algo a estas alturas el movimiento zapatista? Yo creo que sí, porque ahí es en donde se visibiliza la situación, y si mal no recuerdo, alguna de las cosas que les simbraban a uno era el hecho de escuchar cómo la gente podía morirse porque no había un médico, no había una medicina, no había nada para ese grupo indígena. O sea,
Y a final de cuentas, inclusive hasta creo que el término que estoy manejando está mal, porque tendríamos que señalar para esos mexicanos que están ahí, porque ni siquiera pueblos originarios, pero a final de cuentas mexicanos, iguales a nosotros. En el momento en que digo, bueno, creo que ya los estaba yo distinguiendo, para que vean cómo es hasta inconsciente, ¿no? Digo, qué vergüenza. Pero esa es la situación de visibilizar. Cuando alguien no tiene ya nada que perder, se lanza esto. Esa es una realidad. Y entonces eso es lo que tenemos que evitar, que no lleguen a esos extremos de desesperación para que tengan que lanzarse a una lucha armada y para poder hacer valer un derecho. O sea, eso sí creo que es grave. ¿De qué manera las redes sociales pueden, o la publicidad también, pueden agravar este problema? Porque vemos en la publicidad puro blanquito, puro ojos azul, las telenovelas. Yo trabajaba en un periódico, no voy a decir el nombre, pero donde la revista social estaba prohibido, en portada, meter a alguien que no fuera güero de ojos azules. Estaba prohibido. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Siglo XXI, ¿verdad? Wow. Sí, no. Aquí las redes sociales, debo confesar que son una maravilla, pero también un peligro. Es una herramienta como cualquier otra cosa. Si no se utilizan con responsabilidad, pueden generar un problema. Pero también es el hecho de que nos sirven precisamente para visibilizar situaciones. Y lo que sí es que efectivamente es cómo la televisión, cómo los programas están hechos en un estereotipo de personas. Un güero, blanquito, de ojos azules, de ojos verdes, en el sentido de que esa es la persona exitosa. O sea, es un estereotipo bastante discriminatorio, en el sentido de que entonces nada más las personas exitosas tienen ese prototipo. Delgados, esbeltos, o delgadas, esbeltas, caras bonitas, ¿y los demás qué? O sea, perdón, pero la mayor parte de la población en este país es morena, no tiene ese prototipo. Son prototipos importados que a final de cuentas lo único que hacen es todavía radicalizar más esa discriminación, pero no solo eso, sino establecer un estereotipo a las jóvenes y a los jóvenes de cómo deben ser y no cómo son. Yo quiero ser como ese prototipo y no como realmente aceptarme como soy, ni encontrar belleza en lo que soy. Eso para mí creo que sí es un problema. Gracias. Pati, en uno de sus textos más recientes, unos más recientes artículos para el portal de lalupa.com, la diputada Tania Palacios citaba un estudio, decía que 25 de cada 100 personas con discapacidad tuvieron algún incidente discriminatorio en 2017. Por supuesto, sabemos que la mujer también es muy discriminada en los ancianos, los niños, no solo los indígenas, no solo las personas discapacitadas. ¿Tú cómo afrontas el día con día al ser una persona discapacitada y al ser mujer? Es complicado, sobre todo porque, bueno, detrás de mis 22 años de deportista y conociendo ya los 5 continentes y distintas formas de vida, pues me da tristeza, ¿no? Que cuando llego a otro país, cualquiera que sea, Londres, Alemania, Francia, tengo transporte, tengo oportunidades, tengo oportunidades de trabajo como cualquier otra, tengo ropa para mí, porque también hasta en eso hay algo muy especial, que no tenemos ropa porque nuestra consistencia, nuestra forma de vestir pues es complicada, ¿no? Entonces tenemos de todo, yo puedo transitar, yo puedo vivir en ese país sin ningún problema, y pues tristemente llego a mi país en donde subir a una ruta imposible, en donde si quiero un trabajo pues está verdaderamente difícil, porque hay muchos prototipos de cómo debe ser la que debe estar en ese lugar. Yo hoy me siento bendecida en un estado como Querétaro, porque de verdad es el primero que he visto que a mí en lo personal me dan la oportunidad de entrada de trabajo, en segundo lugar de tener una vida
pues, casi similar a la tuya, ¿no? Mínimamente estoy padeciendo, aunque hay mucho todavía por hacer. Creo que las cosas para que cambien en México va a tener que ser de verdad no solamente una cuestión de un gobierno, sino una cuestión de voluntad y de suma de voluntades, porque es difícil hacerlo con una sola persona. Tiene que ser sociedad que apoye en esto, tiene que ser instituciones, tiene que ser la misma persona. Es más, en casa los mismos padres tienen que quitar la etiqueta a sus hijos de que son morenos, de que son personas con discapacidad, de que son, porque desde casa te empiezan a etiquetar mi chaparrito, mi morenito, Sí, entonces es como una suma de muchas cosas. Es mucha falta de información. Yo quiero ir a algún lugar y les digo, oye, ¿por qué no hacemos una rampa? Una rampa, es que no, es que es mucho dinero. Es desconocer muchas cosas, desconocer muchas de los temas sobre, por ejemplo, en mi caso de discapacidad, que te puedo decir que no te cuesta, pues no sé, ni 500 pesos una rampa de madera, que te arregla el asunto sin ningún problema. No es tan complicado, pero el desconocer muchos temas hace posible que haya tanta discriminación, porque a veces la discriminación se genera por omisión, no tanto porque lo quiero hacer, sino porque no tengo escuelas para personas con discapacidad motriz, difícilmente las hay. No tengo un transporte que me mueva tan fácilmente a donde yo quiero ir. No tengo, entonces, creo que hay mucho por hacer, pero creo que si lo hacemos sumados, todas las voluntades, se puede hacer muchísimo la diferencia. Ahorita que hablas del transporte, por ejemplo, ¿cuál es tu principal dificultad o obstáculo cuando te enfrentas al día a día, a la vida cotidiana? Pues a mí me encantaría que tuviera yo la forma de salir sin ningún problema y que el transporte que pase, el que sea, me pueda recoger, por ejemplo. No es así. Tiene que haber uno especial y ese especial pasa cada ciertas horas. No puedo estar ahí todo el día esperando a que, o no es mi hora de entrada de mi trabajo, ¿no? Entonces, uno de las cosas por las que padecemos, y yo en especial, pues es el transporte. Otra es, pues, nuestra ciudad, que no es nada accesible, ¿no? Y el tercero y más importante, creo, es que lo poco que tenemos para nosotros no es respetado. Hoy mismo, ahorita, estando en una plaza, que no digo cuál, pero se puso una persona sin discapacidad y le digo, oiga, disculpe, es que se puso en un lugar. Tú también estás igual, no estás en un lugar adecuado. Le digo, yo sí, yo tengo discapacidad. Chido por ti. Qué barbaridad. Entonces, dices, o sea, ¿cómo podemos ayudar, no? Hay que hacer mucha parte de sensibilización, que tenemos que hacerlo de una manera agradable, porque hasta eso tenemos que hacerlo de manera adecuada, si no, no pega. Y después de la sensibilización, que muchos no van a entrar en esa coladera, van a tener que salir. Para ellos sí tenemos que hacer algo como sanción, porque tiene que cumplirse. Es bien bonito que tenemos hoy en día todas las leyes habidas y por haber para que no haya discriminación, pero en la realidad no se aplican. Cuesta mucho aplicar esas leyes y les da miedo, porque las demandas del contrario es lo que asusta. Creo que podemos hacer muchísimas cosas, pero de verdad con la convicción y con voluntad. Basta de fotografías nada más. Creo que es necesario hacer. Josué, pues tú también has sufrido la doble discriminación por ser portador de VIH y también por tu condición de género al ser gay. Es muy difícil, se puede decir que tú eres un sobreviviente, ¿no? Que es un sobreviviente del VIH. Sí. Tú adquiriste VIH cuando todavía era un problema de muerte, realmente. Sí, a mí me detectaron el VIH en 1986, o sea, 33 años, ya voy para 34. Y pues, siendo honesto, solamente viví una situación de discriminación que puso en peligro mi vida. El resto del tiempo, yo 10 años estuve en el closet del VIH,
porque pues la verdad sí me daba ¿Qué edad tenías mucho cuando? miedo. 27. 27. Entonces tenía mucho temor de que la gente de verdad me matara, porque era lo que ocurría en aquel entonces. A las personas con VIH las mataban, así de fácil, y nadie hacía ni decía nada. Entonces sí tenía mucho temor. En 1996, 10 años después de que me detectan el VIH, me da un dolor terrible, me llevan al Seguro Social en la Ciudad de México, en Tlatelolco. Sí, sí, sí. Y cuando llego me reciben en la camilla, le digo a los enfermeros, vivo con VIH. Es importante que lo sepan para lo que vaya a pasar, que tomen sus precauciones. Bueno, no me arrepiento de haberlo comentado porque... La primera vez, digamos, que sales del closet. Sí, y así directamente. Ajá. Y también para advertirles, para seguridad de ellos, ¿no? Para seguridad de ellos principalmente. Digo, lo menos que pueden hacer es pues ponerse guantes. No me arrepiento de habérselo compartido, pero sí fue terrible, porque lo que hicieron fue, iba a la camilla hacia donde están todas las demás camillas, y lo que hicieron fue darle vuelta, me llevaron a un rincón así, rincón total, completo y absoluto allá, y ahí me dejaron toda la noche con mis dolores. No se acercaron a ver cómo me sentía, no se acercaron a darme una cobija, porque había muchísimo frío además, y yo seguía con el dolor. De hecho fue tan fuerte el dolor que en un momento perdí la conciencia por el dolor. Cuando me desperté fue porque había ahí un enfermero con guantes y cachucha y todo, así que me decía, como ya está bien, fírmeme para que ya se pueda ir tranquilo a su casa. Cuando yo abrí los ojos, la verdad no sentí el dolor que sentía, dije, no, pues igual y ya. Entonces, y ya, agarro la pluma, trato como de moverme para agarrar la hoja, siento otra vez el dolor y escucho voces. Mi pareja venía diciendo todas las groserías del mundo, y venía un montón de gente con él, y ya así a lo lejos lo vi, ya que se acercó, llegó un señor y me puso la mano aquí, y yo así de... Y les dijo, ¿por qué está aquí? Tendríamos que tenerlo ya preparado para la intervención quirúrgica. Y yo así de, ¿me van a operar? Me dijo, por supuesto, o sea, esto es apendicitis y esto no puede esperar. De hecho ya se tardaron. Ya te estaban dando de alta. Y entonces lo que estaban haciendo era que yo firmara para que me saliera y me muriera afuera. O sea, y eso ya después me lo explicó. Quien llegó fue el director de la clínica del Seguro Social, la clínica 27 del Seguro Social, porque mi pareja pues era amiga de un doctor, y ese doctor era amigo de nuestro doctor, que era amigo de un doctor que era amigo del director. Pero eso no puede ser. O sea, no todos tenemos esa red maravillosa de llegar a través de 3 amigos con el director de un hospital para salvarle la vida a una persona. Eso no puede ser bajo ninguna circunstancia. Agarró el doctor y me dijo, bueno, preparen tal quirófano que lo voy a intervenir. Y entonces se dejaron venir como 20, no doctor, yo lo opero. Y entonces el doctor de verdad estaba muy enojado, les dijo una grosería, dijo, y después voy a hablar con ustedes. Me llevaron, me prepararon. Cuando abrieron yo oí silencio, me dijeron, vamos a, porque me hicieron una raquia. Ajá. Pero cuando me abrieron, porque hoy me pusieron aquí una tela y dijeron, anestesia total. Entonces una señorita muy bonita vino y me puso me dijo, vamos a contar del 100 al 1. Y dije, 100, 90 y... Ya después me explicaron que esto se reventó y lo que ocasionó fue exactamente, y que nos salvamos 1 de cada 10,000 que le pasa eso, y con VIH. Entonces
esto no puede ser bajo ningún motivo. No podemos, tengamos la enfermedad que tengamos, en un lugar especializado para atender estas cosas que por el desconocimiento, en verdad estuve a punto de morir. Ha sido la única vez que me han hecho a un lado por mi condición, pero bueno, para mí fue más que suficiente. Desafortunadamente, como nos metimos más en el rollo de la recuperación y todo eso, nunca fui a derechos humanos, por ejemplo, ¿no? No sé qué hubiera pasado, pero esas son las cosas. Derechos humanos ya, ¿no? La CNDH, estaba la CNDH. Sí, la CNDH existía, y luego otro consejo de arbitraje médico también, me imagino. Sí, ¿no? así es. Exactamente, pero bueno, no sabíamos, y nos concentramos en mi restablecimiento y en salvarme, porque pues la verdad es que ya cuando le platiqué a mi hermano, me dijo, ¿sabes lo que te hicieron? Le dije, no. Dijo, bueno, pues se te reventó la apéndice y todo eso se regó, entonces te sacaron las tripas, te las lavaron con jabón de polvo adentro y afuera y luego te las volvieron a acomodar. Le dije, no es cierto, ¿cómo crees? Me dijo, sí, no le creí, pero cuando vino el doctor me dijo eso, y justo me dijo, y de esto es bien difícil salvarse. Entonces sí, yo respetando a los radioescuchas y a las personas aquí presentes, soy creyente y le doy gracias a Dios, de verdad, de que me permitió seguir adelante y que bueno, gracias a eso estamos aquí. Se puede decir que eres un sobreviviente por doble partida, porque Sí. también cuando pasa eso de una apendicitis, la mayoría de las personas mueren, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, pues aquí estamos, y la verdad es que el trabajo que hemos hecho a lo largo de todo este tiempo es precisamente informar y difundir cómo se puede uno infectar de VIH y cómo puede uno evitarlo. Y utilizamos el teatro como medio de prevención, como medio de información, y lo hacemos divertido. Yo, Pati, quisiera tener tu ánimo para esto que viviste ahorita, ¿no? Porque además lo cuentas con una sonrisa en la boca, lo que le respondió el tipo. No. Qué bueno que tienes ese ánimo. ¿Cómo ha incidido el teatro precisamente de que hablas? ¿Cómo ha incidido? Fíjate ¿Cuáles que han sido algunos de los casos así que has visto? Es bien importante, Realmente bien ha habido interesante. una respuesta, una concientización de la gente. El asunto es que nosotros montamos, bueno, yo escribo todas las obras y las dirijo, Benjamín Delgado a través de Teatro y SIDA las produce, es un equipo que tenemos trabajando 18 años, la asociación tiene 22, y montamos las obras de teatro y las presentamos primordialmente en primarias, en secundarias, en preparatorias, en universidades. Dependiendo del público es la obra diferente. Y al principio pues invitábamos a un especialista, termina la obra y invitábamos a un especialista para que explicara qué era el VIH y el SIDA y eso. Preguntas no, pues no había preguntas. Un día falta este especialista y entonces yo había ofrecido la obra con una charla al final y entonces dije, bueno, pues me la echo yo. ¿Y qué digo? Bueno, pues ni modo, digo, ¿conocen a alguien con VIH? No, pues no. Pues no conocían, porque ya me conocen. Y a partir de eso, cualquier cantidad de preguntas que son bien interesantes, la visión de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, las preguntas de los hombres son bien diferentes a las preguntas de las mujeres. Es impresionante, y a partir de ahí, de verdad, yo digo, pues obviamente no les hemos dado seguimiento a todos y cada uno de ellos, pero yo estoy convencido que realmente les hemos movido la conciencia. Porque, ¿qué es lo que hace el teatro? Antes, los muchachos pues veían, le dabas una conferencia, le dabas una charla, una plática, y entonces hacían preguntas de, ¿y si yo uso esto? ¿Y si hago aquello? ¿Y si no hago el otro? Entonces pues todos se burlaban de ellos, y entonces mejor me preguntaban. Claro. Lo que el teatro hace es justo eso.
presenta una historia donde los chavos, las chavas, se identifican con uno o con varios personajes, con uno o con varios de las situaciones de lo que está ocurriendo ahí, y ese es el motivo que al final no te preguntan sobre un problema de ellas o de ellos, sino del personaje, de la situación. Y entonces estás aclarando las dudas y estás brindando la información real, la información cierta. El teatro de verdad logra estas maravillas. Y bueno, trabajamos lo del VIH-Sida, trabajamos lo de los embarazos no deseados, trabajamos embarazos adolescentes y la cuestión del bullying. Todo esto hemos logrado desarrollar una cuestión que le llamamos modelo Kindle, que es un modelo educativo, y eso es lo que trabajamos, y eso es lo que logra el teatro, con esta maravilla artística que no hay, las jóvenes no tienen necesidad de hacerlo personal, sino que preguntan sobre su problema, pero a través de los personajes, de lo que ven allá, y entonces ya no se balconean y pueden preguntar tranquilos, y eso da tranquilidad, da paz y confianza. Además es para todos los públicos, ¿no? Exactamente. Yo tengo que preparar conferencias para niños chiquitos distintas, que la de los jóvenes, que la de las Así es, adultas, así es. formas distintas. Así es. Y esto es como muy general. Hermoso. Sí. Pati, tú también eres activista por los derechos en contra de la discriminación de las personas con discapacidad. ¿Cuáles son tus labores ahí como activista? Mira, por ejemplo, en este momento estoy por salir a dar una conferencia que se llama Confe Creati, porque muchas de las cosas por lo que se da bullying y estas cosas, porque los niños dejan de creer en ellos mismos, justamente por todos los roles hoy de familia, en donde ellos crecen solos, en donde no saben a quién buscar para un consejo, para algo, y se van al clic del teléfono, que todo lo sabe, ¿verdad? San teléfono, San gobierno. Y pues crecen con una inseguridad y una desconfianza en sí mismo y en su potencial. Para mí es muy importante decirles que tú sientes en tu estómago de miedo porque tu mamá es barrendera, porque tu papá es albañil, porque que sientes pena, que sientes... Esa energía la sienten en China, en Japón, en Tailandia, entonces la siente uno de 9, uno de 10, uno de 15. Depende de ti que esa energía la conviertas en algo positivo y que sea además pues algo que tienes que agradecer, porque tener un papá que barre no es cuestión de vergüenza, es cuestión de orgullo, porque te está sacando adelante por esto, pero depende de ti. No esperes que un gobierno venga y te cambie tu vida. Tú como niño, tú como joven, tú como adulto, tienes todas las herramientas para poder salir y hacer de ti un agente brillante en todos los aspectos, porque nuestras inteligencias no solo son matemáticas, ¿no? Eso es lo que todos los niños tienen que saber. El que no se esfuerza en matemáticas no tiene por qué generar una inseguridad, porque a lo mejor tienes habilidades en muchas otras cosas más. Hay muchas inteligencias, Claro, hay una inteligencia, ¿no? Claro. Hay una Se simetrización. cierran, y además los papás nos enfocamos en eso que no es bueno, ¿no? Ahí ya le trajimos al maestro de matemáticas, ya estamos, y en las matemáticas, y vamos con las matemáticas. Entonces el niño se cree que él es eso, ¿no? Esas matemáticas que no le funcionan. Entonces yo les diría a los papás, más bien enfóquense más. Sí es importante que aprendan las matemáticas, pero si ustedes les ayudan a desarrollar otras habilidades, por ejemplo deportivas, Claro. que son unas habilidades que siempre las van a tener los niños, y que además les gusta porque es algo lúdico, algo divertido, entonces van a poder hacer esas matemáticas con más facilidad. De hecho, ahorita tenemos un proyecto de 200 jóvenes con bajas calificaciones que los vamos a meter a hacer deporte para demostrar cómo van a ir mejorando, porque el deporte ayuda en la parte de bullying, en la escuela, ayuda en la obesidad. Bueno, el deporte tiene un impacto más allá de simplemente salud, es un impacto impresionante. Pati, si puedes dar una dirección. Perdón, doctora, iba a agregar algo. Bueno, es que justamente aquí lo que está señalando Pati es el aspecto del no respeto a la diferencia. ¿Por qué tenemos que ser iguales? No somos clones.
Y justamente en estas situaciones, si efectivamente, por ejemplo, Patti es campeona paralímpica, le da la natación, yo a lo mejor a mí no se me da caminar, o hacer ejercicio, pero se me da, por ejemplo, otras actividades, y así a Josué el teatro, no se le da ciertas cosas, pero sí el teatro. Entonces, es ahí donde entra este problema de no respetar que somos diferentes, que todos somos diferentes, y que también tenemos que aprender a vivir con esas diferencias y convivir con las diferencias, respetar esas diferencias, que es lo que evitaría precisamente estas cuestiones de discriminación, porque a final de cuentas el hecho de que yo, por ejemplo, no me gustan las matemáticas o no tenga la capacidad de mi hermana para las matemáticas no significa que yo sea más tonta. Claro. Sino que más bien mis habilidades son otras. Son diferentes. Sí. Y entonces, justamente lo que señalas, Patti, en el sentido de que la familia luego establece, bueno, sí tenemos que tener cierto mínimo de cultura, porque debe ser, pero no volver una tortura algo con lo que no se tiene la facilidad, o que al final de cuentas muchas veces también tiene que ver con los profesores, cómo se enseñan las cosas, que le genera a uno tortura a los alumnos para ciertas circunstancias. Entonces ahí es en donde entra el problema de no aceptar que somos diferentes, que tenemos que aprender a vivir en el respeto a la diferencia, y con eso creo yo evitaremos discriminación. Pero lo que pasa es que a final de cuentas queremos que sean como la idea general, que sean como nosotros. Y no puede ser, eso no podrá ser nunca, la verdad. No, claro. Sí, pero además aquí hay una cuestión que está ocurriendo en este momento y que es terrible. Tenemos a un presidente por el cual voté y de verdad me siento terriblemente arrepentido. De pocas cosas en mi vida me arrepiento. Estoy arrepentido de haber votado por él porque está haciendo las cosas, no sé cómo las está haciendo, ¿no? Pero de repente recibe, por ejemplo, a los representantes de toda la iglesia cristiana y les dice que quieren trabajar con ellos. ¿Para qué? Para que les dé a todos sus feligreses su cartilla moral. La cartilla moral yo ya la leí, no es una cartilla así que endiablada. El problema es cómo él está manejando esta información. Y entonces ocurren esas cosas, ¿sí? Porque entonces estos religiosos, la parte religiosa, sabemos cómo tratan, por ejemplo, a las personas que formamos parte de la comunidad LGBT, ¿no? No somos bien vistos ni queridos por ningún lado. Y nosotros estamos luchando. De hecho, ahorita en junio se cumplen los primeros 50 años del inicio de la liberación de la comunidad LGBT que se hizo allá en Nueva York. Hace 50 años fue los sucesos de Stonewall. Pero bueno, entonces el punto es que se está trabajando de tal manera que lo que hacen es justo hacer estas diferencias, y va a llegar un momento en que si ya se había logrado como establecer algo más o menos equilibrado, con estas actitudes y con estas acciones, lo que López Obrador está haciendo es separarlas muchísimo más, y no se vale. Tú has criticado, por ejemplo, este asunto del retiro de los apoyos de las organizaciones de la sociedad civil, supuesto, que tú manejas una, ¿no? Sí. ¿Cómo te ha pegado eso? Pues mira, finalmente nosotros desde hace 3 años ya, Censida no ha apoyado, no solo a nosotros, a ninguna organización que trabaja la prevención de VIH aquí en el estado de Querétaro. Entonces, digamos como que eso pues no nos preocupa mucho, porque hemos continuado con nuestro trabajo. Nos hemos acercado a la Defensoría de Derechos Humanos, nos hemos acercado al INUPRED, estamos ahorita acercándonos a algunos diputados. Estamos nosotros continuando haciendo este trabajo para decir, es necesario informarle a los jóvenes, a los adolescentes, están en pleno despertar sexual, a las personas adultas, qué es lo que deben y no, y ayudarlos, ¿no? Y ofrecerles todos estos apoyos de información, por lo menos. Pero pues el señor de repente llega y también me cuesta trabajo decirlo, pero tiene razón hasta cierto punto,
Pero es que así tiró, no dejó títere con cabeza. Dijo, ¡pum! A todos. Oye, espérate, ¿no? Ven, revísame, checa mi trabajo. Claro. No se vale, no se vale. ¿Qué es lo que está haciendo? Pozos por pecadores, como dice el dicho, ¿no? Exactamente. Y de hecho, una periodista se lo preguntó. Entonces, ¿van a pagar justos por pecadores? Sí. O sea, y con esa... bueno, en fin. Bueno, tenemos 2 preguntas aquí. Sí. Una para usted, doctora. Dice, los radioescuchas, Lucho Zamudio, dice que la CONAPRED, en su última actualización sobre discriminación en México, ha declarado nuevamente altamente discriminante a la ciudad queretana. ¿Qué dice usted al respecto? Pues yo no hablaría nada más de la ciudad queretana, en ese sentido. Mire, tan fácil como esto. Desde el momento en que yo no admito las ideas diferentes, yo discrimino. Claro. ¿Sí? Y aquí, justamente de lo que hablamos de las diferencias. ¿Todos tienen que pensar igual? Creo que justamente uno de los derechos humanos es la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. ¿Y de acción? Exactamente. Aquí lo que no se vale es imponer las ideas de unos a otros. ¿Sí? Yo tengo que respetar el derecho. Puedo no pensar exactamente igual, o puede hasta caerme gordo, pero tengo que respetar el derecho de esa persona a expresar sus ideas, ¿no? Ahora, en la cuestión de discriminación, lo hemos señalado. O sea, sí hay discriminación, pero inclusive, lo acaba de señalar Patti, en los hogares, en las casas, la misma gente discrimina en función de si tú no estás en mi condición, entonces eres diferente, no te quiero. Eso yo lo he notado en Defensoría, y no solo de servidores públicos, sino en general. ¿Cuáles son los casos más recurrentes que llegan en este tema de la discriminación? Llegan, por ejemplo, personas adultas mayores. Han llegado personas con VIH, ahí tenemos algún caso. Tenemos casos normalmente de personas adultas mayores, de mujeres. Y del grupo LGBT también nos han llegado, quizá no son muchos, pero sí nos llegan algunos asuntos, pero el que más llega es el de personas adultas mayores. Los discriminan sus familiares, los maltratan sus familiares, los maltratan servidores públicos, los maltratan todos. Y lo mismo podemos hablar en el caso de indígenas, que últimamente ha empezado a llegar el tema, pero a final de cuentas es de todos contra todos. El problema es eso, que vuelvo a señalar, no admito que tú tengas ideas diferentes a las mías. Y como no lo admito, entonces te ataco. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, precisamente, la cuestión es justamente señalar, a ver, todos vivimos en la ciudad de Querétaro, o bueno, en el estado de Querétaro, ¿sí? Y a final de cuentas todos tenemos ideas diferentes, o nos ponemos de acuerdo o esto va a ser, ¿qué? ¿Un campo de agramante? No, justamente la idea es precisamente esas normas jurídicas que están, el deber ser, como dicen, pues sí es el deber ser, como dice Patti, falta mucho para que sean el ser, sí, pero precisamente por eso hay que luchar porque sean el ser. Porque a final de cuentas, entonces, si es el hecho de que solo mis ideas valen, ya estoy mal. Creo yo. Digo, sobre todo, por ejemplo, estoy en una posición en la que me dicen, ¿y usted qué piensa de esto o de aquello o del otro? No es lo que yo piense. Mi función no es que yo diga qué creo yo o qué dejo de creer. Mi función ahorita es determinar si hay una violación de derechos porque un servidor público no ha cumplido con la ley. Ese es el trabajo. Pero aquí lo que yo sí he observado es, en general en la sociedad, es que el no respeto a las diferencias, el no respeto a las ideas de otros. En el momento en que esas ideas se vuelven un acto de autoridad, ahí sí yo ya entro a decir, aquí hay una discriminación, aquí hay una violación de derechos humanos, pero la gente precisamente, bueno, no me dejarán mentir ustedes también, una de las grandes libertades que se obtuvo de la Revolución Francesa fue la libertad de expresión. ¿Sí? Fue el poder pensar, bueno, lo que señalaban en el caso era Voltaire, bueno, de alguien que la idea de Voltaire, dice, no estoy de acuerdo con tus ideas, pero moriría por el derecho que tienes de expresarlas. Claro, en la misma Francia, se acordarán ustedes,
cuando se legaliza el divorcio, el presidente Charles de Gaulle, profundamente católico, dijo, yo soy católico, yo no estoy de acuerdo, pero ni modo, Claro, voy a avalarlo. claro. Sí, porque a final de cuentas, como la autoridad, en el momento en que se tiene un cargo de autoridad, nuestra función es hacer cumplir la ley, hacer valer la ley. La cuestión ya es independientemente de lo que podamos pensar, porque como les comento, en ese sentido no es lo que yo crea, es lo que a mí la ley me obliga en el sentido de hacer valer un derecho de la persona que llega a quejarse en eso. Y también se da la circunstancia de que llegan personas y dicen, no están de acuerdo, bueno, también yo no puedo cambiar percepciones de cómo se lleva una institución o no. En ese momento uno está actuando conforme a la ley. Por ejemplo, cuando llega un anciano, que son los casos más recurrentes, un adulto mayor llega a quejarse de su familia que lo está maltratando, ahí, ¿qué hace la Defensoría? ¿Cuál es el paso a seguir ahí? Claro, ahí normalmente lo que hacemos es, como es una cuestión entre particulares, entonces ver si no es un delito, por una cuestión de omisión de cuidados, que entonces hay que denunciar, es hacer acompañamiento, acompañar a la persona adulta mayor para poder hacer esto, o también ver si es, dependiendo del tipo de problema que se presente, es la acción que llevamos, ¿no? O por ejemplo, un adulto mayor que va a pedir un servicio, y ahora con la modernidad y la tecnología, que a veces hasta yo me asusto, a ver, vea usted, le dicen a una persona adulta mayor, pensemos todavía más vulnerable, de que no tiene los conocimientos, a ver, baje usted en su celular la aplicación fulanita Sí. de tal para que haga usted la cita para esto. Perdón. Y la persona se queda sin, no sabe ni de qué le están hablando. Esa es la falta de sensibilidad en el trato a una persona adulta mayor. Pero Posiblemente ¿sabes no tenga qué? el celular, posiblemente el celular no tenga la capacidad. Pero además de Pero todo, eso hay que ¿no? sumarle Claro. cuestiones bien concretas Sí. también aquí en Claro. Querétaro. Por ejemplo, el INMUPRED lo fueron a poner en un cerro hasta arriba alto. ¿Has intentado llegar al INMUPRED, Pati? ¿Y lo has logrado? No, es que es de verdad, es aberrante el lugar donde se les ocurre ir a implantar, ¿no? El INMUPRED. La intención yo creo que es para que nadie vaya, porque no hay manera de llegar si no tienes automóvil o gastas en taxi, ¿no? Todos los trabajadores de ahí tienen problemas para llegar. Todas las personas, ¿no?, que tenemos pues la posibilidad de caminar, nos cuesta trabajo y dinero, y mucho. Y las personas con alguna discapacidad, pues de plano no llegan, ¿no? Entonces, digo, nuestro gobierno, ¿qué es lo que pretende? Como ir cerrando todas estas calles, ¿no?, para que no tengamos acceso a estas cosas que hemos ido obteniendo poco a poco. Pregunto. Y sobre todo aquí también hay otra cuestión, ¿no? Por ejemplo, no solo en esos aspectos, que es en donde nos toca como sociedad visibilizar el problema. Decir, a ver, aquí hay un error, esto no debe ser así, porque al final de cuentas, ¿a quién van a atender? ¿Sí? Claro. Porque además de todo, creo pensar que quien determina esta situación no tiene un problema de discapacidad. No, pues no. Okay. Ni cerebro. Oye, Bueno, eso no sé. Eso no sé. No puede haber empatía. Claro, pero aquí entra esa es, cuestión. ¿no? Eso Y es lo es. mismo y que lo que estábamos hablando también con personas adultas mayores. Por ejemplo, a ver, y haga usted, o vaya y camine de aquí a allá y luego regrese. Y luego se da la vuelta y luego sube este piso. Sí. ¿No? Ya cuando llegó al señor ya le dio un infarto. Claro. De todo lo que se mueve. Si es que logra subir las escaleras. Si es que ¿no? logra subir. No, o la sube, pero a lo que voy es esto, es esa falta de sensibilidad y Empatía. de empatía y además de un trato equitativo, que no necesariamente igualitario. Y digno. El trato digno y el trato equitativo. Sí. En el trato equitativo yo estoy tomando tus circunstancias particulares para que puedas acceder a los servicios, puedas acceder sin que tengas el problema, por ejemplo, en este caso, como dices, Pati, una cuestión de acceso universal, en el caso de un adulto mayor. Como usted, persona adulta mayor, no puede o no comprende, o no, porque ya la tecnología lo rebasó, digo,
ya en ese sentido no se puede negar. No, tenemos este servicio especial para personas para que le hagan su cita. O sea, es ese trato equitativo, de decir, tú no puedes acceder a esto por lo que tú quieras. Habrá quien pueda hacerlo, no quiere decir que todas las personas adultas mayores no lo puedan hacer. Pero quien no lo pueda hacer, tenemos entonces el servicio para que esto pueda hacerse así. E inclusive el trato en hospitales, el trato de servidores públicos, en la fiscalía, en donde sea, hay que tener esa empatía, sensibilidad para el trato a las personas en esos grupos en situación de vulnerabilidad. Y los habitantes de nuestros pueblos Así originarios, es. ¿no? ¿Cómo comprar un celular? ¿Cómo? No. Sí. O lo tienen, pero al final... Otra pregunta. Miren, dice, no sé si sepan que el municipio y el Estado, mediante sus registros civiles, quitan el derecho del matrimonio a personas con VIH. ¿Qué saben al respecto? Yo eso no lo sé. Sí, se supone que nos mandan a hacer Estudios, análisis. los análisis, y si sale que es VIH reactivo o positivo, no nos permiten casarnos. ¿Pero ese es el Estado o es en general en todo el país? Pues se supone, ya no sé yo México cómo está, porque ya México sigue siendo, ¿no? Como punta de lanza. La esferita que anda totalmente fuera del resto de la República, pero se supone que no. Esta persona que mencionabas, Lucho Zamudio, es una de las personas que de verdad ha estado trabajando con toda esta cuestión. Él es activista. Exactamente, y es de esos aguerridos que llega y se te planta y grita, y ¿no? Yo soy de la nueva escuela, más tranquilito, ¿no? Vamos a platicar, pero él maneja muy bien toda esa información. ¿Y tú cómo ves eso? Que alguien que salga positivo no lo puede... Es absurdo, es una decisión entre dos personas que deciden ser felices, viviendo juntos o casándose, ¿no? Incluso la cuestión del matrimonio entre personas del mismo sexo, ¿no? Nos continúan impidiendo ser ciudadanos de primera como todo el mundo. Lo que yo les digo es que, bueno, voy a ir entonces, ahora que pague mis impuestos, y le voy a decir, descuéntame todos estos servicios que el resto de la ciudadanía tiene y que a mí, por ser persona que vive con VIH y pertenecer al gremio o a la ciudadanía LGBT, no me permites tener, ¿no? Hazme un descuento, ¿no? Porque pues se supone que si todos pagamos impuestos, claro, todos tenemos los mismos derechos. Doctora, ¿qué hay que hacer ante esto? Aquí, bueno, creo, bueno, a final de cuentas estoy recordando ahorita la época en que estudiaba Derecho en 1980, o sea, muchos años, y efectivamente, bueno, bastante, y justamente, por ejemplo, hablaban en el Código Civil, se establecían en la Ciudad de México las causales o en cierta forma requisitos que debían cumplirse para esto, y eran obtener enfermedades. Sobre todo estaba hecho para por el concepto de que era del matrimonio, que era formar una familia y la procreación de la especie. Así es. Sin embargo, en el momento en que cambia esa concepción de lo que es el matrimonio, lo que es la familia, hay diversos tipos de familia, no es un solo tipo, entonces es en donde empieza a cambiar también esta concepción. Si efectivamente estamos pensando en la no discriminación, como señala el artículo primero, perdón, ni siquiera tendrían que ponerlo. Claro. Claro. O sea, yo me voy siempre normalmente al artículo primero constitucional, en donde me dicen que existe la obligación de la autoridad justamente de evitar estas situaciones, de promover, proteger los derechos humanos, y el hecho de que a final de cuentas la no discriminación por cuestión de raza, preferencia, etnia, lenguaje, por lo que ustedes quieran y manden. Entonces, en ese sentido, yo, por ejemplo, vería una situación de esa, ese sí es también un motivo de discriminación, porque a final de cuentas... Usted como defensoría quizá habría que habrá una queja, para claro. tratar de... Así es. ¿Por qué? ¿No han llegado quejas al respecto? En particular sobre matrimonio, prohibir matrimonio por una cuestión de VIH, no. No, pero es que además también aquí tendríamos que considerar algo bien importante. El 90% de las mujeres que viven en México casadas o bueno, con pareja que tienen VIH, el 90% de las mujeres que viven con VIH fueron infectadas por sus parejas estables, ¿no? Estables, esposos, novios, ¿no? Sí. Y entonces a estos hombres que infectaron a su pareja, ¿qué
¿qué vamos a hacer con ellos? Porque el asunto es que a nosotros que vivimos con VIH no nos dejan casarnos. Y ellos que están casados o arrejuntados o esto, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo los quitamos? ¿No? Que es exactamente la misma cuestión que yo veo en el rollo de la detención legal del embarazo. Pues no es una cuestión, sí es de la mujer, pero ¿y por qué nunca vamos sobre los hombres que cooperaron para el embarazo y solo estamos robando a la mujer? Dices, oye, ella no agarró y se tragó una pastillita para embarazarse. No, claro. Es cuestión de dos. Así es. ¿No? Entonces esas son las cosas que no sé qué hacer, sí. Pero sin bueno, duda, estamos en el camino. Sin duda han salido más temas, ojalá pronto nos vamos a reunir, nos está ganando el tiempo, y quisiera que en un minuto solamente, Pati, empezamos contigo. ¿Se puede avanzar hacia un piso parejo en materia de discriminación y en materia de racismo? Yo creo que sí se puede, lleva su tiempo, pero insisto, es cuestión de voluntad y es cuestión de cultura, es cuestión de que digamos sí y que comencemos a dar pasos, no importa que muy pequeños, pero parejos por todos lados, no nada más de un lado, porque entonces la balanza se empieza a cambiar. Pero creo que sí podemos. Yo sí soy de la idea de que la esperanza me mantiene firme, de que podemos hacer mucho cada quien desde su trinchera. Doctora. Definitivamente sí, todo es posible. Que no es de un día para otro, me queda claro, y quizá yo ya no lo vea, pero no importa, de que dejaré sembrado ahí para que se siga moviendo esto. Y la educación es fundamental en esto, la educación en las escuelas, y precisamente son los programas que tiene la Defensoría y la Secretaría Ejecutiva de promoción y difusión de derechos humanos en la no discriminación, empezando con los niños. Y nos seguimos con todos, con también servidores públicos, y creo que sí se puede hacer. Josué. Pues yo simplemente apelar al corazón de las personas que discriminan y que antes de que realicen esta acción con cualquier persona, que en una fiesta familiar volteen a ver a los invitados, que revisen su agenda, que chequen sus amigos de Facebook antes de discriminar a cualquier persona. Estoy seguro que van a encontrar más de una docena de personas que viven con VIH o personas que son gays, lesbianas, bisexuales o trans. Y simplemente es, quiéranlas, acéptenlas, compréndanlas, pero primordialmente respétenlas. Pues muchas gracias, y de veras estamos atentos. Les voy a hacer otra invitación. De veras esta mesa ha resultado muy fructífera en ideas, y de veras quedan muchas cosas, creo que en el tintero, ¿no? Y por ejemplo, la escasez de retrovirales, que es un problema que estás padeciendo tú, y digo, hay más temas, doctora, la vamos a volver a invitar por pronto. Supuesto, gracias. Josué igual, y gracias. Pati, muchas gracias de veras por su asistencia, y ustedes, muchas gracias. Esto fue una emisión más de En Voz Alta, un programa coproducido por SM Radio y en lalupa.com. Nos vemos el próximo martes, ya el próximo martes es Semana Santa. Muchas gracias, Argentilia. Sigue el Festival de Mariscos en Argentilia. No falten. Buenas tardes. Soy José Antonio Gurrea. Hasta luego.